justicia social. Y voy a deciros que las gitanas y los gitanos, cuando nos encontramos, en toda Europa, no solo en España, en Europa, nos saludamos con una frase que utilizamos todos los gitanos, ¿no? Que es Sastipentali. Sastipentali significa salud y libertad. Salud y libertad, dos principios que se recogen, dos elementos que se recogen en el plan. ¿Cómo? ¿De qué manera? El pueblo gitano tiene a veces por desgracia, otras veces por virtud, nos adelantamos a algunos acontecimientos, ¿no? Sobre todo porque nos llegan antes los golpes, porque estamos en la base de la base. Entonces, cuando nosotros nos saludamos y decimos Sastipentali, decimos salud y libertad, yo os pido primero, antes de ir a los términos, que hagáis vuestro este saludo como un deseo universal para los murcianos, para los españoles y para los europeos. ¿Por qué salud? Porque sin salud no existimos, ¿no? Sin salud no podemos disfrutar de todo aquello que podemos disfrutar después, ¿no? Pues del trabajo. Si no tienes salud no puedes ir a trabajar. Si no tienes salud no puedes ir al cine, si no tienes salud no puedes salir a la calle a pasear con tus nietos, si no tienes salud no puedes criar bien a tus hijos. La salud sabemos todos, y los gitanos también, que es muy importante. Y cuando hablamos de libertad, y deseamos a la gente libertad, lo decimos desde el sentimiento y desde el significado de capacidad y poder de elegir. Poder elegir. Que esto parece que lo tenemos y realmente no podemos elegir. No podemos elegir absolutamente nada. No podemos elegir dónde trabajamos, no podemos elegir dónde queremos estudiar, no podemos elegir qué queremos ser, no podemos elegir qué significar en esta sociedad, no podemos elegir en cultura porque no podemos pagar esto, no podemos elegir en absolutamente nada. Como no podemos elegir y la salud tampoco la tenemos muy bollante, vamos a hacer que sea posible que esto nos llegue a todos. Voy a poner vamos a imaginar entre todas, algo que igual sí que sirve para que después que nosotros no vayamos y os quedéis aquí con la realidad esta que tenéis día a día y con la que tenéis que luchar y que tenéis que sacar las uñas todos los días y esto cuesta, porque cuesta, para que os vayáis con esta imagen, a ver si soy capaz de meteros aquí algo dentro que después vosotras y vosotras seáis capaces de reproducir ahí fuera y acaparar a la mayor gente posible para que esto sea una realidad. Imaginemos, y vamos a imaginar mucho, imaginemos que yo pertenezco a la clase pudiente. Vamos a imaginarlo, vamos a tener que imaginar demasiado. Pertenezco a ese sector de la sociedad que no le hace falta ningún cambio, que tampoco necesita ningún plan y que no tiene por lo que luchar, o sea, no le hace falta luchar por nada porque ya lo tiene todo. Vamos a suponer que soy de esa clase de ricos y pudientes, de este tanto por ciento chiquitito, pero con contundencia, pues yo pertenezco a ese sector, ¿vale? Y os digo que quiero vivir en una zona, en una región, en un cachito, pongamos Madrid en Las Rozas. No sé cuál es aquí, podríamos poner, no sé, uno donde... En Alto Real. Alto Real, genial, Alto Real. Pongamos que yo os pido, que soy de la clase pudiente, que quiero vivir ahí, pero no solo eso. Quiero que los que son como yo vivan ahí y que nos juntemos todos los que somos iguales y vivamos ahí en las mejores casas, con los mejores materiales, con los mejores diseños, con las mejores escuelas, porque además ahí van a vivir solo nuestros hijos y nuestras hijas, nadie más. Con las mejores escuelas, con escuelas de élite, con escuelas donde no se escatime ningún tipo de recurso. Es más, cuanto más tiremos por la ventana, mejor.
Quiero vivir en esa zona y en esa zona quiero que haya las mejores bibliotecas, con los mejores materiales. También quiero que haya las mejores piscinas, quiero que haya el mejor ocio, quiero que haya también los mejores maestros, quiero que sean los maestros más formados de todo el planeta. También quiero que en esa zona vivan los mejores médicos y las mejores médicas. Quiero que mi coche sea el mejor, diseñado por el mejor mecánico del mundo. Quiero tener un transporte público, donde no me mezcle con nadie y el transporte sea muy eficaz, rápido, seguro, limpio, eso, ¿vale? Y ahora os voy a pedir la última cosa. Además quiero tener, bueno, las mejores instalaciones deportivas, etcétera, etcétera. Y ahora os voy a pedir que todo eso lo paguemos todos. Se pague con dinero del Estado y se pague con dinero de los ciudadanos y de las ciudadanos que aunque no vivan en esa región, tienen que pagar todo eso. Así estamos. Yo tampoco me quiero extender mucho, ¿vale? Entonces sí que tengo ganas de que hables y... Cuando hablamos de estas cosas, que parece que a nadie, a ningún hombre ni a ninguna mujer de los que estamos hoy aquí, y estoy segura de los que están ahí fuera, ya sea de cualquier color político, de cualquier político, no. A algunos les parecería muy justo y muy cruel lo que están haciendo, claro. Apartando estas dos castas, ¿vale? Al resto de la ciudadanía, que somos mayoría, esto nos parecería una locura, ¿no? Nos parece como algo brutal, que no deberíamos permitir en ningún sentido, no deberíamos permitir en ningún sentido, pero ya no por nosotras, o por nosotros que estamos hoy aquí, sino por los que vienen detrás, que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras hijas, nuestras sobrinas, toda esta gente que viene detrás, que dejemos, que permitamos que vivan en esa zona unos cuantos y el resto paguemos las consecuencias de esta locura. Tenemos que ser capaces de ir metiendo en la cabeza al resto, que parece que es muy racional, pero que esto no lo ha pensado o no se ha parado demasiado a ver las consecuencias. Las consecuencias son reales, son estas, son las de una zona exclusiva y las de una gran zona que vamos a estar muy machacados y muy machacadas si no le ponemos remedio. Cuando hablamos de rescate ciudadano, yo lo tengo muy claro, yo soy trabajadora social y encima trabajo en las emergencias de Madrid. Trabajo en el turno nocturno, o sea, en el turno de noche. Entonces, cuando hablamos de todas estas cuestiones, que no hay plazas en los coles, los comedores no son para todos, las becas no llegan a nadie, no hay plazas para las mujeres maltratadas. Yo he tenido que dejar a mujeres maltratadas a las 3 de la mañana en una butaca sentada. Esos son los recursos que tenemos para la ciudadanía. Una butaca, no estoy hablando de un sofá. Estoy hablando de una butaca como la que estáis ahora. Y he tenido que dejar a muchas mujeres ahí a pasar la noche porque no hay recursos para ellas, porque no hay esa salida habitacional. A mí me gustaría pediros, además de que utilicéis el Sastipet-Dalí como un deseo universal, además de que os vayáis con esta historia metida en la cabeza de la región pudiente y de las mejores casas y de los que disfrutan de privilegios que el resto no disfrutamos, me gustaría pediros que en estos días que tenemos, en estos 20 días, que parecen pocos pero van a ser duros y largos además, y lo sabemos, se nos van a convertir en muchas horas a lo largo del día. Sí que necesitamos que salgáis y os multipliquéis.
y el 20 de diciembre poder hacer real este plan. Gracias. Vamos ya finalizando, pero antes de escuchar las palabras de Íñigo Errejón, que estamos deseosos de escuchar en Murcia, decir un par de cosas que ya tenemos, bueno, ya lo tengo ya, lo hemos tenido la primera, el plan de rescate ciudadano, y que ya lo tenemos también en la web de Podemos, así que cualquiera de ustedes pues se lo puede consultar, al mismo del móvil, veo que alguien lo está consultando, y luego también desde casa. Que ha sido un placer. Yo por mi parte prefiero hablar antes que Íñigo Errejón, claro, porque después es muy complicado. Muchísimas gracias, un placer, y nos quedamos con Íñigo Errejón. Buenas noches. Hay cosas que se dicen varias veces, pero son suficientemente importantes como para repetirlas. Nos juntamos aquí, nos subimos algunos a tabletes o a atriles, o nos sentamos y contamos algunas cosas y contamos las ideas, contamos las propuestas, y no siempre se ve, y hay que recordarlo todas las veces, las toneladas de trabajo voluntario, de ilusión, de agobio, de mensajes por el Telegram, de llamadas de teléfono. Llegamos a tiempo, no llegamos a tiempo, hay que salir a poner carteles, hay que conseguir que esto sea trending topic. No siempre se ve, sin embargo, no estaríamos ninguno ni ninguna de nosotros y de nosotras aquí si no fuera por la cantidad de trabajo militante de la fantástica organización que tenéis en la región de Murcia. Una fantástica organización, y es de rigor decirlo, que tiene diputados que vienen aquí y explican lo que están haciendo. Y yo sé que hay alguna gente que vota Partido Popular, que vota Partido Socialista o que vota Ciudadanos, y que a lo mejor en estos casos siente envidia y dice: joder, me gustaría ver a mí también, a mis representantes, venir a un acto en un centro cívico, en un teatro, y contarnos qué hacen, en qué dedican sus horas, qué leyes aprueban, qué votan y qué no votan, qué quieren hacer hacia adelante. Me gustaría que mis diputados fueran míos y se preocuparan por mí, porque ese voto ha sido un contrato. Estamos muy orgullosos de tener diputados así, que se toman tan en serio la representación. Decir también que, por desgracia, tiene todo el sentido presentar el plan de rescate ciudadano para toda España, pero presentarlo aquí en Murcia, que nos hubiera gustado que no hiciera falta presentarlo aquí, que pudiéramos haber escogido cualquier sitio, o que no en todas las intervenciones se hubiera subrayado qué necesario, qué evidente, qué obvio es que el plan de rescate ciudadano se tiene que presentar aquí, y que a lo mejor hay algunos que llevan mucho tiempo haciendo de trileros, siendo los mismos en Murcia y en Madrid, quejándose en Murcia de que los de Madrid no atienden, y en Madrid de que los de Murcia no atienden, cuando son exactamente los mismos. A lo mejor hacía falta más comunicación de esta, y a lo mejor hacía falta coger el toro por los cuernos. No es que nos guste tener que venir a Murcia a presentar el plan de rescate ciudadano, pero si aquí tenemos una problemática social, si tenemos una brecha inmensa abierta por la ineficacia de los que nos han mal gobernado, a lo mejor ya es hora, y lo decía antes el que va a ser uno de los próximos diputados en el Congreso de los Diputados por la región de coger el toro por los cuernos y de decirles a los que han gobernado durante tanto tiempo: mirad, en realidad ya nos estamos pidiendo que corrijáis las cosas, porque os lo hemos pedido durante mucho tiempo. De hecho, os lo hemos dicho por activa y por pasiva, os lo hemos gritado, os lo hemos cantado, os lo hemos puesto en las redes sociales, os lo hemos puesto en películas, os lo hemos pedido una y otra vez. Hemos probado a votar a vuestros primos hermanos a ver si corregían, y vuestros primos hermanos eran igual que vosotros. Lo hemos intentado una y otra vez. Hemos probado a abstenernos, y luego a votar con la nariz tapada, y luego a votar en blanco. Solo habéis empezado a hacer como si las cosas pudieran cambiar cuando nos hemos puesto las pilas y os hemos hecho caso. Recordáis cuando decíais socarronamente: me gustan cómo están las cosas, presentad un partido político, acudid a las elecciones. Aquí está. Que suba esto, es que estoy al borde de voz ya y no me queda campaña. Estoy ya con la voz justa.
Ayer tuvimos un debate electoral, lo visteis algunos. Ayer tuvimos un debate electoral, empiezo diciendo un debate electoral que ganó Pablo. Ayer tuvimos un debate electoral del que hay que destacar por lo menos 3 cuestiones. La primera es más seria. La primera es que yo creo que los españoles nos merecemos que no nos gobierne un atril vacío. Y que los españoles que se atreva a ir a los debates. Y a mí no me cuesta imaginarme cuáles son las razones que le hacen al señor Rajoy tener un poco de miedo de acudir a los debates a rendir cuentas o enviar, como parece que va a hacer el próximo, enviar a la vicepresidenta. Yo me lo imagino cuáles son las razones por las que alguien, con el bagaje, con el currículum que él tiene, le puede dar un cierto rubor y puede intentar enviar a otros o no presentarse. Vergüenza. Pero hay que decir que los debates electorales son un momento fundamental para que podamos contrastar ideas, para que podamos contrastar propuestas. En los debates electorales somos todos iguales. Ahí sí que a nadie le hace campaña, le regalan los minutos, o muchos señores poderosos dicen que tiene toda la razón. Ahí sí que somos todos iguales. Y tengo que decir también que cuantas menos reglas escritas hay, y cuanto más libres y más abiertos son los debates, más se ve la diferencia entre lo real y el plástico. Y por eso algunos puede que tengan miedo, pero es un fraude democrático, señor Rajoy, que usted quiera ser presidente de los españoles sin atreverse a ponerse delante de los españoles. Hay que decir que ese debate es un debate que muestra, y lo voy a explicar, que ya hemos empezado a ganar. Ese debate electoral habría sido impensable hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, habría sido impensable. Habría sido impensable por el tipo de gente que había allí, por las distintas opciones que había sido impensable por la forma en la que se esforzaban en presentarse a sí mismos. Algo que está pasando en un país cuando los partidos tradicionales ponen todos sus recursos en grandes expertos de marketing para no parecerse a sus propios partidos. Algo que está pasando en fundamental cuando ellos acuden a los debates con la conciencia de que no pueden parecer ellos mismos, porque parecer ellos mismos es una señal absoluta e inmediata de descrédito. Y algo está pasando también en un país cuando una buena parte de las propuestas que nosotros empezamos a poner encima de la mesa en nuestro país, cuando nosotros empezamos a abrir brecha en España hace año y medio, y ha costado, y no ha sido siempre fácil abrir brecha, y una buena parte de las propuestas que poníamos encima de la mesa y que recibíamos, os acordaréis, toneladas de insultos antisistemas, radicales, populistas, utópicos, hoy las empiezan a hacer suyas también los partidos viejos, cuando les vemos que dicen que a lo mejor es verdad que en nuestro país ya pagan suficientes impuestos los trabajadores, nuestros pensionistas, los pequeños empresarios o los autónomos, y que a lo mejor se tienen que apretar el cinturón los de arriba, les decimos bienvenidos al cambio. Cuando les escuchamos decir que hay que blindar constitucionalmente los derechos sociales y nuestros servicios públicos, les decimos, llevamos 1 año y medio diciéndolo, ayer era populista y hoy lo incluís vosotros en vuestros programas, bienvenidos al cambio. España ha empezado a cambiar ya y la política ya es diferente, estamos a la mitad de camino, queda cerrar el recorrido, ya ha cambiado la política, toca cambiar el Congreso de los Diputados y toca también cambiar la Moncloa. Y toca, yo creo, a veces también estamos en orden del copyleft, pero a veces dan ganas de pasarle derechos de autor. Lo que han explicado los compañeros y las compañeras hoy aquí es el resultado de un país que está destrozado. Es el resultado de un país que nos han dejado hecho trizas. Y es el resultado de un hecho fundamental que se resume de una forma muy simple, pero muy cruda, que es que la gente que manda nos ha perdido el respeto. Los que mandan nos han perdido. Y eso significa que han traicionado nuestra confianza y además tampoco han hecho demasiados esfuerzos en aparentar como si no lo hubieran traicionado. Han asumido literalmente que habían traicionado nuestra confianza durante mucho tiempo, confiados en que, bueno, nosotros podemos estar enfadados, podemos estar tristes, podemos estar enfadados y tristes a la vez, y eso sin embargo no debe impedir que ellos se siguieran tomando en las instituciones. Ahora, algunos de ellos, los
vemos intentar aparecer como una cosa diferente a lo que se nos lo decía, intentar aparecer como una cosa nueva. Y sin embargo tenemos que decir que por desgracia a lo mejor tenemos memoria. Nosotros nos acordamos de que el Partido Socialista lo último que hizo antes de dejar el gobierno fue indultar a un banquero. Nosotros nos acordamos de muchos votantes socialistas que han tenido que ver tristes en el telediario cómo los representantes a los que ellos votaban acababan enchufados en el Consejo de Administración de las grandes empresas. Nosotros nos acordamos de cuando el Partido Popular decía que no iba a subir el IVA, o cuando decía que iba a crear 1 millón de empleos y lo que ha hecho ha sido trocear los trabajos para que de uno de 800 ahora haya 12 o 400 euros. Nosotros tenemos memoria y les decimos, lo hemos probado ya muchas veces. Es que hemos probado confiar en nosotros muchas veces. Tenemos memoria, nos acordamos de Ciudadanos diciendo que había que regenerar las instituciones y hoy vemos en el Parlamento andaluz como es Ciudadanos quien sostiene a Susana Díaz para que no pueda haber una ley de cuentas claras, como es Ciudadanos aquí en la región de Murcia quien sostiene al Partido Popular para que no rinda cuentas de la corrupción, o como es Ciudadanos quien sigue haciendo en mi comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Madrid, y que Telemadrid siga siendo una máquina de propaganda al servicio de unos pocos. Nosotros hemos pasado ya por todo eso, hemos comprobado en dónde quedan las promesas de los de siempre y hay que decirlo alto y claro. Hay alguna gente que está al lado de la gente, hay algunos políticos que están al lado de la gente en la campaña electoral y cuando gobiernan están después al lado de quienes les financian las campañas electorales, al lado de quienes les dan los sobres en B. Ya no les pedimos que corrijan, ya no les pedimos que enmienden. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, lo que les pedimos es que den paso. Diputado de la Asamblea de Madrid decía, están muy entretenidos con que el problema es que se independiza Cataluña. Y en realidad el problema en España es que se han independizado los ricos. El problema fundamental aquí, quien se ha puesto por encima de la ley, quien se ha puesto por encima del Estado de Derecho, quien ya le da igual lo que opine la mayoría del país, quien se ha atrevido a llamar a jueces por teléfono a decir, oye, mucho cuidado con esa investigación, a ver qué alfombras vas a levantar porque no sabes con quién te estás metiendo. Quien ha conseguido que las instituciones al final sean un chiringuito para ellos y para sus familiares. Quien ha acumulado más riqueza en los años más duros para España de las últimas décadas. Quien nos ha condenado a un futuro más negro mientras ellos se reservaban un futuro más blindado y más dorado, han sido una pequeña minoría privilegiada. Y eso todos coincidimos en que es injusto. Pero hoy ha habido varios compañeros y compañeras que han explicado que además de que es injusto, es que si no funciona un país. Es que un país no puede funcionar si sobra 1/3 de su población que está condenada a la pobreza o que tiene miedo de saber qué va a ser de su vida al día siguiente o de no llegar a fin de mes. Es que un país no funciona si la mitad de la gente no está en condiciones de consumir, no está en condiciones de procurarse una vida digna. El problema no es solo que quienes nos hayan estado gobernando hayan sido profundamente injustos, y esto es dramático y hemos tardado en darnos cuenta, pero una vez que nos hemos dado cuenta ya no vamos a retroceder, que no tienen la menor idea de qué hacer con España en el futuro. Y lo único que se les ocurre es apretarnos más el cinturón a nosotros para ver si así ellos mantienen los beneficios exorbitados y nos hacen a nosotros retroceder décadas y décadas. Así no funciona. Ojalá el único problema fuera que sean injustos. El problema fundamental es que están destruyendo nuestro país y ha llegado a este punto, un punto decisivo en la historia de las naciones, por el cual la mayor parte de la gente nos hemos dado cuenta, y yo creo que esto se han dado cuenta una buena parte de sus votantes, que esta gente no tiene ningún plan y que si siguen gobernando nos van a hacer retroceder muchas décadas, que en lo fundamental esta gente ha roto el acuerdo de convivencia. En España sí que había un acuerdo de convivencia, tenía defectos, no todo estaba bien hecho y mucha de nuestra gente confió en él sabiendo que se dejaba cosas en el tintero. En 1978 los españoles firmamos un pacto. Nuestros abuelos y nuestros padres firmaron un pacto. A nuestros abuelos y nuestros padres no les encantaba todo ese pacto, no les parecía que todo estuviera bien, pero les parecía que en ese pacto se fijaban las condiciones para que los hijos pudieran seguir avanzando. Mira, hijo o hija, yo no pude hacer todo el camino. Me dejé la piel, me dejé a veces las libertades, me dejé años de cárcel, muchos de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestras madres y de nuestras abuelas. Me dejé el lomo trabajando. Pero lo he dejado encarrilado para que vosotros podáis superaros, para que vosotros podáis seguir dando pasos hacia adelante. Así que, mira, yo he llegado hasta aquí, pero si tú te esfuerzas mucho, si estudias, si trabajas mucho, hayas nacido en un barrio privilegiado o hayas nacido en un barrio más humilde, vas a tener oportunidades de vivir una vida digna. Tenemos que decir que nuestra gente cumplió el acuerdo y que por desgracia ese acuerdo está hoy roto.
ese pacto de convivencia entre españoles se ha roto. Y lo ha roto una pequeña minoría privilegiada que no tiene ni la menor idea de qué hacer. Es una minoría privilegiada que básicamente se dedica a improvisar y a pagar favores a aquellos que le financian las campañas electorales. Cuando nosotros decimos esto, hay quienes intentan que cunda el miedo. Así que dicen, estos de Podemos vienen a hacer tabula rasa. Es un razonamiento muy tonto, según el cual que nosotros digamos que hay cosas que no funcionan equivaldría a decir que hay que derrumbarlo todo. Hay quienes dicen que el mejor homenaje que se le puede hacer a quienes hicieron historia en nuestra transición es no tocar nada, dejar todo tal y como está. Y si algunas cosas no funcionan, oye, quietos, salvo ya que Merkel, pero quietos, no se puede tocar absolutamente nada. Nosotros estamos diciendo absolutamente lo contrario, exactamente lo opuesto. El mejor homenaje que le podemos hacer a la gente que construyó un pacto de país es hoy solucionar lo que no funciona. Y para eso a lo mejor hay que cambiar cosas, y sí hay que cambiar cosas. Y eso no porque seamos mejores. No se trata de una discusión sobre buenas o malas personas. No es que seamos mejores, es que hemos aprendido de algunos errores. Hemos visto dónde se tropezaban otros y hemos tenido muchos años para tomar nota. Así que está bien poder confiar en gente nueva, en gente que viene de la calle, en gente que viene de sus trabajos, en gente que viene del mundo de la empresa privada o de la empresa pública, en gente que viene de la universidad, en gente que viene del activismo. Está bien confiar en caras nuevas. Pero en democracia está mejor aún darnos garantías para que las cosas que han ido mal no vuelvan a suceder. Está bien confiar en que nuestra gente es honesta, pero está mejor aún obligar a nuestra gente a que lo primero que haga al llegar a una asamblea autonómica, a un ayuntamiento o al Parlamento Europeo sea ponerse un salario como 3 veces el salario mínimo y decir, para legislar a favor de la gente tengo que vivir como la gente. Está bien decir que tenemos que ser transparentes, pero está mejor obligarnos a que cualquier ciudadano pueda meterse en la página web de Podemos y ver cada euro que entra y cada euro que sale. Está genial decir que las cosas se tienen que hacer de forma diferente, pero está mejor aún obligarse por ley, por transformaciones institucionales, a que si las cosas no se hacen de forma diferente, pueda haber un referéndum revocatorio que el presidente del gobierno le diga a la mitad del mandato: no has cumplido con tu programa electoral, lo siento, los programas electorales son como contratos, vosotros que habéis hecho el despido libre, nosotros lo vamos a hacer a la inversa. Hay que proteger a los trabajadores, pero a los políticos que no cumplen, a lo mejor hay que enseñarles la puerta. Hemos dicho entonces que tenemos que rehacer el acuerdo de convivencia entre españoles. Y esto es muy grave decirlo, y por eso estamos diciendo que hay que rehacer un país contigo. Por eso es nuestro lema de campaña. Porque durante mucho tiempo ha habido quien se ha creído que construir España era una cosa diferente de construir condiciones de vida buenas para los españoles. Así que uno podía repetir muchas veces España y maltratar mucho a los españoles. Bien, la patria si algo es la gente. Y defender a la patria no es decirla muchas veces, ni poner la bandera muy grande, ni insultar a los españoles que hablan otro idioma, ni insultar a la gente que quiere un encaje diferente. Eso es romper nuestro país. Defender a un país, construir España, hacer patria, es defender a la gente. Y también es decir, a lo mejor, que hoy toca rehacer el acuerdo, no para el país que fuimos, si está bien el acuerdo que firmamos en el 78, pero sería un necio cualquiera que diga que hoy no somos un país diferente. ¿Quién se iba a imaginar en 1978 que la principal amenaza para nuestra democracia no iba a ser un golpe militar, que la principal amenaza para nuestra democracia iba a ser las tramas mafiosas que secuestran las instituciones y que la ponen al servicio de una pequeña minoría de constructores y de especuladores? Es normal que no se lo imaginaran entonces, pero hoy ya tenemos suficientes garantías que nos permiten saber que ese es el principal problema para nuestra democracia y para nuestras arcas públicas, porque es un inmenso agujero negro y por tanto queremos dotarnos de garantías, queremos reforzar nuestra Constitución cambiándola para que haya garantías contra la corrupción, para que haya garantías contra el saqueo. Estamos diciendo también, y creemos que esto ya es un acuerdo, que hay que establecer 5 grandes garantías para cambiar nuestra Constitución, para reforzarla, para reconstruir el pacto de convivencia entre españoles que una pequeña minoría privilegiada ha roto. Necesitamos, y de esto por desgracia sabéis mucho, hasta que ha habido cambio político y lo ha cambiado en Murcia, sabéis mucho en Murcia, necesitamos un sistema electoral justo que garantice que cada voto vale lo mismo, se emita donde se emita. Eso no lo van a hacer los partidos viejos, pero en esta legislatura ya dan los números para poder hacerlo.
Hay que cambiar la Constitución para asegurar más democracia, con un sistema electoral justo, con más transparencia en los partidos y en sus fundaciones, con más obligación de rendición de cuentas, con un referéndum revocatorio. Ese ya es un acuerdo en España. Llevémoslo también al Congreso de los Diputados, llevémoslo de la calle, del país real, como decía Clara, al país oficial. Ya es un acuerdo entre la gente, llevémoslo también a la Moncloa y llevémoslo a la Constitución. Lo decía antes, necesitamos garantías contra la corrupción. Y yo, perdonadme, a lo mejor soy muy mal pensado, pero no creo que los que han protagonizado el saqueo de las arcas públicas, los que han sido parte del problema, ahora vayan a ser parte de la solución. Se pueden quitar la corbata, se pueden, donde había azul, pintar naranja, pueden hacer lo que quieran, pueden disfrazarse 35 veces. Los que han abierto el inmenso agujero negro, 14 horas estuvo la policía en la sede del Partido Popular buscando información, en la sede del partido que tiene que llevar las cuentas de todos. Resulta que la policía tuvo que entrar a buscar discos duros durante 14 horas para investigar qué habían hecho con su dinero y si se habían financiado el PP. Necesitamos llevar a la Constitución garantías contra la corrupción. Necesitamos cerrar las puertas giratorias, porque es indecente que si tú has sido elegido por los votos de la gente, después te enchufen en gas natural, en Endesa o en Telefónica. Y si quieres que te enchufen en Endesa, en gas natural o en Telefónica, que te voten en estas próximas elecciones Endesa, gas natural o Telefónica, y a nosotros que nos vote la gente. Necesitamos reformar la justicia en España. Porque la justicia tiene que ser igual para todos, tengan más dinero, tengan menos dinero. Y porque la justicia no puede ser solo una cosa para los que roban 2 gallinas y que dejan a los ladrones de guante blanco. Necesitamos reformar la justicia para dotar de más independencia a los jueces, para que no sean elegidos a dedo por los partidos políticos, para dotarles de más independencia y de más recursos a los jueces, a los fiscales y a la policía judicial, para que se puedan atrever con los que de verdad han desfalcado las cuentas públicas, para que se puedan atrever con los ladrones de guante blanco. Y eso no basta con decirlo, eso no basta con repetirlo. Hay que incluirlo en la Constitución con garantías, proteger a la justicia para que haya separación de poderes y para que nunca nadie más pueda llamar por teléfono a un juez y decirle: tú no sabes a quién estás investigando. Estamos diciendo una cosa muy sencilla. Mirad qué cosa tan terrible y tan antisistema. Queremos que en España nadie, por mucho dinero que tenga, esté por encima de la ley. En tercer lugar, tenemos que recomponer el acuerdo territorial en España. Y aquí hay que hacer mucha pedagogía y estamos siendo extraordinariamente valientes. Y si nos han dejado solos con la responsabilidad de Estado, nos quedamos a gusto solos con la responsabilidad de Estado. En España hay gente que se siente de identidades diferentes, que habla idiomas diferentes y a lo mejor que quiere un encaje diferente. Y la mejor manera de construir unidad y de construir un proyecto común para España, para la próxima década, no es insultar, no es amenazar, ni es ir a ningún sitio con el no. Es tender la mano, es escuchar y es decir: claro que sí, claro que somos un país diverso. Y por eso, porque somos los únicos que reconocemos que España es diversa, somos los únicos que estamos en condiciones de garantizar su unidad. Un nuevo acuerdo territorial que reconozca la plurinacionalidad para seguir juntos. Y a los irresponsables del señor Mas y a los irresponsables del búnker en la Moncloa y del señor Rajoy les tenemos que decir: estáis sembrando discordia entre la gente, estáis levantando diferencias entre la gente y estáis levantando conflictos entre la gente. Nosotros queremos unir y la mejor manera de unir es reconocer que somos diferentes y que podemos seguir juntos para las siguientes décadas. La quinta garantía que queremos introducir en la nueva Constitución, en la Constitución para la España que somos en 2016, y no la que fuimos hace 35 años, que ha llovido mucho desde entonces. Queremos blindar los derechos sociales. Los derechos civiles y los derechos políticos están muy protegidos en nuestra Constitución. Está muy bien que eso sea así. Pero los derechos sociales no son exigibles ante ningún juez y no tienen que informar, tienen que informar, digamos, de forma más o menos indirecta la actuación de los poderes públicos. Queremos dotar de garantías para que nadie, para que ningún mal político se le pueda volver a ocurrir que la mejor manera de que haya competitividad en la economía española es que haya competitividad por abajo. No vamos a competir por abajo. Tenemos que blindar nuestros salarios, tenemos que subir el salario mínimo para que nuestra gente pueda consumir y por tanto pueda reactivar la economía. Tenemos que blindar el derecho a la vivienda, tenemos que blindar las pensiones. Por cierto, no creáis a nadie que os diga que el problema de las pensiones es que hay mucha gente mayor. El problema de las pensiones es que no habéis parado de recortar en los salarios y por tanto los salarios no pueden sostener las pensiones de los mayores que se dejaron la piel. Tenemos que blindar todas las condiciones sociales, tenemos que blindar los derechos que conseguimos, la sanidad, la educación, las pensiones
básicamente para que nunca, incluso si vuelve a ganar las elecciones, alguien con muy poca imaginación y con muy poco respeto por su pueblo, nunca pueda volver a caer en la tentación de decir que vamos a ser competitivos por abajo, recortando por abajo, vamos a ser competitivos por arriba, trayendo nuestro talento que se ha tenido que ir, invirtiendo en I+D+I, invirtiendo en un plan de transición energética, invirtiendo en una ley de segunda oportunidad. ¿O vamos a ser un país en el que solo se le da una segunda oportunidad a los ricos cuando hacen fracasar un banco, y si a ti se te hunde tu pequeña empresa, si a ti se te hunde tu negocio, o si a ti te hacen un ERE, a ti no hay una segunda oportunidad? ¿Quién crea más empleo en nuestro país? Es posible que no en todos los medios de comunicación veáis estas propuestas. Es posible que no escuchéis esto en boca de todos esos expertos que llevan un año equivocándose y diciendo que el cambio no es posible. Pues entonces tenemos que asumir que igual que nos toca a nosotros reconstruir el pacto de convivencia, nos toca también a nosotros multiplicar, lo decía la compañera, multiplicar estas propuestas, multiplicar estas ideas. Tenéis que convertiros en mensajeros del cambio. Tenéis que tener la capacidad de explicar esto. Y hay una batalla pacífica y cultural que se va a librar en muchas conversaciones familiares, en muchas conversaciones en el bar, en muchas conversaciones con los compañeros en el trabajo o en la calle. Hay que explicarle a nuestra gente que hemos confiado durante demasiado tiempo en los de siempre, que hay un programa solvente al que le cuadran las cuentas, pero lo decíamos antes, al que le cuadran las cuentas con los españoles dentro, que cuadrar las cuentas con los españoles fuera, eso lo hace cualquiera, eso no es ser un buen gobernante. Que hay un programa solvente, con propuestas, con iniciativas para ganar la siguiente década, que está diciendo que ojalá nos estuviéramos jugando solo en estas elecciones, cambiar el color de la corbata del señor que está en la Moncloa, que lo que nos estamos jugando es reconstruir el acuerdo de convivencia entre españoles y ganar la siguiente década. Es con esa idea con la que nosotros concurrimos a las elecciones, es con esa idea con la que le decimos humildemente a los señores expertos de las encuestas: nunca predijisteis 5 eurodiputados, nunca dijisteis que nuestros alcaldes del cambio podían ganar las elecciones, lleváis un año y medio equivocándoos. Nos podemos dar el gusto de que por tercera vez en un año y medio la gente decente y humilde de nuestro país, le dé una lección a los privilegiados y le diga: vosotros tenéis mucha